Rutas con voz propia, un podcast de turismo sobre el Madrid que no te esperas. Sierra Norte. Hoy, Necrópolis, donde la tierra guarda memoria. Hoy no busco una cima ni un mirador. Hoy busco silencio. Pero no ese silencio vacío de la montaña, sino el de los lugares donde alguien vivió, amó, rió, lloró y finalmente fue despedido. Porque en la Sierra Norte de Madrid hay paisajes que no solo se miran, se escuchan. He venido a recorrer 3 necrópolis medievales: La Cabrera, 7 iglesias y Pradena del Rincón. 3 lugares donde la historia no está en vitrinas, sino tallada en la piedra. Hoy camino sabiendo que bajo mis pies hubo vidas enteras. Soy la tierra de la Sierra Norte. He visto aldeas nacer y desaparecer. He escuchado rezos antiguos y despedidas en voz baja. Los vivos venían hasta mí con sus muertos y su esperanza en las manos. Ponían una piedra, cerraban la tumba y el tiempo comenzaba. Si caminas despacio, te lo cuento. Salgo temprano. Madrugar siempre ayuda. Menos tráfico, menos ruido, más calma. Poco a poco la ciudad queda atrás y el paisaje cambia. Encinas, jaras, granito. La Sierra de la Cabrera aparece de pronto en el horizonte. Mi primera parada está a sus pies. La necrópolis de la Cabrera, conocida sobre todo por el yacimiento de la tumba del Moro. No está junto al antiguo monasterio de San Julián y San Antonio, como a veces se dice, sino en la carretera que une la Cabrera con Valdemanco, aproximadamente en el kilómetro 2. Es un enclave pequeño, pero muy significativo. El conjunto excavado está formado por 10 sepulturas, 9 de fosa simple y una antropomorfa, todas excavadas en la roca granítica. Se relaciona con un asentamiento rural del siglo VII, aunque la llamada Tumba del Moro, la tumba antropomorfa más conocida del conjunto, se fecha probablemente entre los siglos IX y X. Me acerco despacio. No hay lápidas, no hay nombres, solo piedra. Y, sin embargo, la forma humana se reconoce enseguida. La cabecera, los hombros, el cuerpo. Algunas tumbas incluso parecen agruparse como pequeños panteones familiares. Aquí se hallaron restos óseos humanos y un broche de cinturón de estilo bizantino que ayudó a fechar parte del conjunto en el siglo VII. Me resulta fácil imaginar cómo sería este lugar hace más de 1000 años. Aquí no hubo solo tumbas, aquí hubo personas. Los trajeron hasta aquí. Los pusieron sobre la piedra fría. Tallaron la forma del cuerpo para que descansara en su lugar. Cada tumba que ves fue un nombre que alguien pronunció. Fue una mano que sostuvo otra por última vez. Yo guardé sus historias, porque la tierra nunca olvida a quien vuelve a ella. Desde la Cabrera continúo hacia el norte. El paisaje cambia otra vez. El valle de Lozoya se abre y a pocos kilómetros aparece 7 iglesias. Aquí se encuentra otra de las necrópolis medievales más interesantes de la comarca. Se sitúa junto a la antigua iglesia de San Pedro Apóstol y se conserva como un yacimiento protegido. Por eso conviene consultar previamente las visitas disponibles. Y aquí, de nuevo, la historia aparece en el suelo. Estas tumbas se utilizaron entre los siglos IX y XIII en pleno proceso de reorganización medieval del territorio. Hay más de 80 tumbas documentadas excavadas en la roca. Algunas son muy sencillas, otras presentan forma antropomorfa. En varias todavía puede imaginarse con claridad la posición del difunto. Cuerpo tendido, cabeza al oeste, pies al este, siguiendo el rito cristiano medieval. Durante la visita entiendo algo importante. No era un lugar apartado de la vida. Al contrario, la necrópolis estaba junto a la iglesia, en el corazón de la comunidad. Aquí se celebraban funerales, sí, pero también se concentraba la vida del pueblo. Por eso, no transmite tristeza, transmite serenidad.
No pienses que aquí solo hubo muerte. Aquí hubo pueblo, hubo pasos, hubo voces. Los muertos no estaban lejos, estaban cerca, formaban parte del lugar. Por eso estas piedras son memoria. La última parte del recorrido me lleva aún más al norte, hasta Pradena del Rincón. La carretera serpentea entre prados, montañas y robledales, y de pronto aparece uno de esos pueblos donde todo parece haberse quedado a escala humana. Aquí, junto a la iglesia de Santo Domingo de Silos, aparece la tercera necrópolis de la jornada. La visita se realiza mediante visitas guiadas gestionadas desde la oficina de turismo porque el conjunto está protegido y musealizado. Fue durante las obras de restauración del templo cuando salió a la luz una necrópolis situada junto al muro norte de la nave, bajo el pórtico. La fuente oficial más sólida habla de 64 tumbas antropomorfas excavadas en la roca, fechadas entre los siglos XII y XIII, vinculadas a los primeros momentos de la repoblación y a la primera construcción de la iglesia. Muchas de esas tumbas son pequeñas, y ese detalle lo cambia todo, porque no habla de historia en abstracto. Habla de familias, de infancia, de pérdida. Me asomo desde la pasarela. Cuerpos tallados en piedra, espacios que esperaron a alguien, y alrededor, el silencio del rincón. La historia no la hicieron solo reyes y batallas, también la hicieron personas normales, gente que vivió en estas montañas, trabajó esta tierra y finalmente descansó en ella. Durante siglos, los vivos vinieron hasta mí, con lágrimas, con esperanza. Me confiaron lo más valioso que tenían, y yo lo guardé. Ahora tú caminas sobre esas historias. No hace falta que hables, solo escucha. Mi ruta termina aquí. 3 paradas, 3 paisajes y más de 1000 años de historia bajo los pies. Si decides hacer este recorrido, 2 cosas importan de verdad: respeto y tiempo para caminar despacio, para mirar, para imaginar. Porque estas necrópolis no son monumentos espectaculares en el sentido habitual. Son algo mejor. Son lugares que obligan a pensar. Hoy he descubierto que en la Sierra Norte de Madrid la historia no siempre está en castillos o museos. A veces está mucho más cerca, esperando. Bajo mis botas, siglos de memoria. ¿Te animas a recorrer esta memoria tallada en la roca? Rutas con voz propia. Proyecto financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España. Comunidad de Madrid.